Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un Ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en la edición y montaje Franklin Palmar, en el control técnico Fernando Mateus, nuestra productora es Norelba Torres, el director de Luz Radio es Jesús Urbina y quien les habla, Gabriel Andrade, estará en la conducción. Mi Twitter es @gandrade80 y esta noche me acompaña acá en el estudio Víctor Carreño, él es profesor de la Facultad de Arte de nuestra Universidad de Zulia. Y lo he invitado para conversar sobre Miguel de Cervantes, porque este año 2016 se cumplen 400 de su muerte. Saludos, Víctor, bienvenido, buenas noches. Gracias, Gabriel, por la invitación. ¿Por qué es tan importante Cervantes? Bueno, primero creo yo por ser autor de Don Quijote de la Mancha, una obra que muchos consideran como el comienzo de la novela moderna, una obra que nos ha permitido escribir y leer de otra manera, pues. Claro, y yo diría que en lengua castellana es la principal obra, por encima de cualquier otra. También. Yo no sé si los otros compartirán ese juicio, pero yo por lo menos que lo he leído, sí puedo decir, claro, sí, sin desmeritar. pero con muchas traducciones, algunos dicen que incluso más traducciones después de la Biblia, ¿no? Entonces, claro, cómo olvidar aquellas palabras que en un lugar de la Mancha cuyo nombre no quiero acordarme. Pero sobre eso hablaremos un poquito más adelante. Quisiera reseñar un poco la vida de Miguel de Cervantes. ¿Cómo fue su vida? ¿Dónde nació? ¿En qué época? ¿Y cómo entró al mundo de las letras? Él nace en España, en Alcalá de Henares, en 1547. Se conocen algunos datos de la vida de Cervantes, pero son pocos. Los que más conocen, en verdad, se conoce muy poco. Se sabe que su padre era médico cirujano, lo que hace pensar que quizás era judío converso, ¿no? Porque era un nuevo cristiano, como les habrían cristiano llamado. Cristiano nuevo, exacto, porque también es un tema que aparece varias veces en su obra. Él se burla de esa distinción entre cristianos viejos y cristianos nuevos. Bueno, que de hecho, el tiempo que vino después de Cervantes, que en la literatura española se le llama el siglo de oro, tuvo muchas rencillas, pienso en particular entre Góngora y Quevedo, una famosa rencilla entre esos dos grandes poetas, porque Quevedo, que era cristiano viejo, acusaba a Góngora de ser un judío, un criptojudío, o sea, un judío que sus ancestros se habían convertido al cristianismo, pero que en la clandestinidad seguían practicando el judaísmo, a pesar de que Góngora era sacerdote católico en sí mismo, pero se burlaba de su nariz, porque se burlaba de su nariz, judío y tal. Así es. Claro, entonces esto era un tema muy duro en la sociedad de Cervantes. Muy latente, sí, es verdad, porque acuérdate que también existía la Inquisición, y de hecho en el Quijote cuando se queman los libros, al principio de la novela el cura y el barbero queman la biblioteca del Quijote, hay como una crítica velada ahí a la Inquisición. ¿Estaba acomplejado Cervantes por venir de cristianos nuevos? No, para nada, al contrario, él, si lees con sutileza, hay como una reivindicación de los judíos. ¿No? Pero que tienes que leer muy sutil porque obviamente eso no se podía decir abiertamente en la España de la época porque te quemaban vivo. Claro. ¿Cómo entra en el mundo de las letras Cervantes? Bueno, él comienza primero a publicar poemas que ya prácticamente no se conocen, son poemas, él quería ser poeta pero en verdad no fue buen poeta. Comienza en verdad las letras un poquito tarde, ya en 1585 es cuando publica su primera novela, La Galatea, ¿no? Es una novela pastoril, como muchas de la época, pero no es una gran obra. Después, mucho más adelante, sí publica, también escribe teatro, ¿no? De lo que también se conservan nada más 2 obras. Después también publicó Entremeses, y es muy tarde, en 1605, cuando sale publicada la primera parte del Quijote, que se convierte en un éxito, y 10 años después, en 1615 se publica la segunda parte y al año siguiente muere. Se le llama el Manco de Lepanto. Supongo que participó en la batalla de Lepanto y perdió una mano o algo así por el estilo. Sí, no la perdió, pero la mano izquierda se le inutilizó.
¿no? Ujú. Sí, este es un hecho del que él se gloría, pues, ¿no? De haber participado en esa batalla, pues, ¿no? Hacia 1571, ¿no? Él estaba en Italia y después entonces ese sí, participa luego, pues, en la batalla de Esta Lepanto. batalla siempre fue vista en el nacionalismo español, siempre ha sido vista como el que frenó el avance de los turcos, ¿no? Y claro, como España era el martillo de los herejes, siempre tuvo una gran connotación religiosa, entonces Sí, se asumía como que la batalla que salvó la cristiandad y tal. así es. Cervantes era muy religioso Mira, supieras que no, y patriotero, así, tampoco, tampoco. tampoco, Pero los patrioteros españoles asumen que él es uno de ellos. Sí. así es, sí, sí, Pero el pero personaje en sí no era ni ultra religioso ni ultra patriotero. no, y de hecho en varias partes de su obra él dice, bueno, pero no vamos a predicar, ¿no? Algunos personajes, pero esta obra no es para predicar, ¿no? Entonces es como que el ideal para él es entretener, pero no predicar, y lo religioso es predicar, Sí, ¿no? claro. Este, También fue esclavo, Cervantes. Sí, sí, es verdad. Después que él participa en la batalla de Lepanto y pelea también bajo las órdenes de Juan de Austria, él regresa a España, o sea, después de como estar 5 años fuera de España, regresa de Nápoles a las costas de Cataluña y antes de llegar lo apresan unos corsarios. Que eso era costumbre de la época, secuestrar a la gente para pedir recompensa. Mira, Claro. viejísimo, ¿no? Sí, sí. No, la Entonces, orden de los mercenarios surgió precisamente para gestionar esos rescates. Entonces él se lo llevan a Argel y él está preso allí por 5 años, se intenta escapar 4 veces y le perdona la vida un rey que parece que lo admiraba y luego él puede regresar a España. Nuestro amigo Steven Bermúdez continuamente, él es de color, de la piel de él es oscura, y continuamente nos reprocha a nosotros, a mí, cuando converso estas cosas con él, de que mis ancestros esclavizaron a los de él. Y bueno, seguramente tiene razón, pero yo le digo, pero tú sabes que hubo esclavos blancos con amos negros. Y él aparentemente no conocía ese dato, se extrañó. Y dije, Cervantes fue uno. Cervantes fue un esclavo blanco esclavizado por amos negros, que es un punto de la historia que se conoce poco, pero sí, ciertamente nosotros aquí en América Latina estamos acostumbrados a la esclavitud racial de amos blancos y esclavos negros, pero la esclavitud tuvo muchas permutaciones raciales y ciertamente estos corsarios del norte de África azotaban las costas de De países España, del mediterráneos Mediterráneo, ajá. cristianos Así es, sí. para llevarse a esclavos. El presidio y esos años de esclavitud tuvo una influencia en la literatura de Cervantes. Él escribió sí, unas obras de teatro, 2 obras de teatro, y en El Quijote mismo hay una novela intercalada que se llama El Capitán Cautivo, donde narra la historia de un personaje que estuvo preso y que luego se fuga con una árabe que se convierte al cristianismo. Es como una novela bizantina. Que es cierto que Cervantes quiso venir a América, pero no obtuvo el permiso También necesario. es cierto, y sí, eso es más o menos hacia 1590. Él ya después que ha sido soldado y que por cierto no le sirvió mucho después de que regresó de su cautiverio en Argel, intenta hacer muchas cosas, tiene empleos así de poca monta. Marañitas, como Sí, diríamos. maraña, sí, y llega a estar preso incluso. Y ¿Preso qué? Por deuda. Sí, Mm. quiere regresar, o sea, quiere intentar venir aquí a América, pero le niegan. Le niegan la autorización. Se cree, o sea, no hay nada aclarado, pero es posible por la sospecha de que fuera cristiano nuevo. Ujú. O sea, y había que pedir un permiso. Yo pensaba que la, Sí, la migración no. a América era una cosa relativamente fácil. No, había que pedir permiso. Porque Sí. como siempre nos han dicho que de España vinieron más que todo violadores, asesinos, presos, que España más bien salía de lo peor, mandaba lo peor a América. Y me imagino que en algunos casos sí fue Quizás así. en la primera, cuando vino Cristóbal Colón, pero ya después, ya Eran más avanzada selectos. sí, y no se podía hacer venir así como para hacer turismo, no. Tenía Claro, que tener. y entonces se le negó esa Se le solicitud. negó, sí. Y qué bueno, porque entonces pudo escribir el Quijote. Quizás si hubiera venido, a lo mejor él hubiera hecho otra cosa. El Don Quijote transcurre en La Mancha. Vamos a hablar un poco más sobre Don Quijote en el segmento que viene, pero ¿qué tanto conocía Cervantes La Mancha como para plasmar también esas costumbres
en su novela. ¿Pasó mucho tiempo en La Mancha? Yo creo, bueno, yo estuve una vez ahí en Campo de Criptana, ¿no? Y es tal cual como la describe. Entonces, queda muy cerca de Alcalá de Henares, ¿no? Es Castilla, la España profunda, y yo creo que sí la conocía bien. Pero el Quijote no solamente transcurre ahí, o sea... No, claro, pero llega incluso hasta Barcelona, creo, ¿no? Así Pero obviamente él es oriundo de un lugar de La Mancha, de cuyo No, él nombre es- Cervantes no sí, se quiere exacto. recordar, ¿no? Así es. ¿Dónde muere Cervantes? ¿Y cómo muere? Tengo entendido que muere en Madrid. Ujú. Bueno, ya de viejo. De causas naturales. Sí, O sea, podríamos decir que tuvo una vida feliz, en balance, a pesar del problema en la mano. Mira, no es un hombre amargado, pero vivió pobre. Pues. O sea, en comparación, por ejemplo, con Shakespeare, Shakespeare Que era su terminó contemporáneo. que era su contemporáneo y que murieron el mismo año, Shakespeare terminó con una vida mucho más holgada. Pues, ¿no? Claro, vamos a ir a escuchar un tema musical y al regreso seguimos en esta conversación con Víctor Carreño a propósito de los 4 siglos de la muerte de Don Miguel de Cervantes. @GEAndrade80 es mi Twitter y en honor a España escuchemos un tema de un español de Joaquín Sabina por el Boulevard de los Sueños Rotos. Seguimos en Ágora, @GEAndrade80 es mi Twitter. Esta noche converso con Víctor Carreño a propósito de uno de los más grandes de toda la literatura universal. Pensamos en Shakespeare, Dostoyevsky, Víctor Hugo, en todo ese grupito de los 10, del top 10, yo creo que habría que colocar sin duda a Don Miguel de Cervantes. Y la comparación con Shakespeare siempre es muy propicia, Víctor, porque fueron contemporáneos. Sí. E incluso la obra cumbre de ellos, en el caso de Shakespeare, Hamlet, y en el caso de Cervantes, Don Quijote, muchas veces también se compara, porque bueno, más o menos así a grandes rasgos, pues Hamlet es un tipo cuerdo que se va volviendo loco, mientras que en el Quijote es al revés, un tipo loco que se va volviendo cuerdo, ¿no? Y claro, eso lleva a muchos problemas. Pero un asunto que también es muy curioso en la comparación entre Shakespeare y Cervantes es el mito de que ambos murieron el mismo día. Así es. Ajá, ¿de dónde viene ese mito? No te puedo decir exactamente dónde viene, pero... Bueno, ¿en qué se basa el mito? No, es un error. Bueno, exacto. Es un o sea, error, ¿en porque qué por se basa ejemplo, ese en error? el caso Quiero de decir. Cervantes, bueno, exacto. Vamos a ver en qué se basa. Primero, en el día 23. ¿No? ¿Qué día muere Cervantes? En verdad muere el 22 de abril y es enterrado el 23 de abril. Ya por ahí está la falsedad de este mito. En el caso de Shakespeare, según el calendario juliano, murió el 23. ¿No? Pero ya se estaba aplicando el calendario gregoriano en otra parte de Europa, y entonces, pero no en Inglaterra. Entonces, en verdad, Shakespeare vino a morir el 3 de mayo. Y entonces, digamos, debido a esos dos errores, se empezó alguien le quiso, ¿no? tener difundir ese mito de que como que se hubieran puesto de acuerdo para morir el mismo día, ¿no? Claro, ¿tú crees que ambos sabían mutuamente la existencia? Porque ambos hacia el final de su vida ya eran famosos. Shakespeare sabía quién era Sí, Cervantes y Cervantes no. sabía que era Al revés Shakespeare. no. Pero tampoco sabía mucho. Se piensa que Shakespeare leyó en la primera parte del Quijote. Hay un personaje, Cardenio, que aparece en una obra de él que está perdida, ¿no? Pero esto no significa que haya tenido influencia de Cervantes, porque Shakespeare leía muchos libros y ¿En español? ¿Shakespeare sabía español? No, yo creo que lo leyó en traducciones. Traducciones. Sí, porque el Quijote ya en su época fue traducido a varios idiomas, ¿no? Entonces, pero no fuera de esto no se puede decir que haya influido, pues. Bueno, hablemos del Quijote, que es uno de los más grandes textos de toda la literatura universal. La historia es muy básica. Un tipo que ha leído muchas historias de caballería y aparentemente se las toma muy a pecho. Según la descripción muy poética de Cervantes, dice algo así como que se le secó el coco. Sí, se le secó el cerebro. Se le secó el cerebro de tanto leer estas historias, y entonces al final él mismo se termina creyendo un caballero. Y sale, tenía una posición más o menos cómoda. Y un hidalgo. Un hidalgo. Y sale a buscar algunas de estas aventuras que están en los libros de caballería que él ha leído, de Amadís de Gaula, el Mago Merlín y muchos otros. Y claro, la gente pues empieza a ver un personaje muy extraño y empieza a tener muchas de estas aventuras
algunas de ellas en su cabeza, otras reales, y bueno, ha quedado en la historia como un gran personaje. ¿Cómo transcurre esa primera parte del Quijote? Bueno, sí, como tú lo has descrito, este es un personaje que vive en La Mancha, ¿no? Un hidalgo común y corriente, no tenía nada así de extraordinario, excepto que un día le da por leer libros de caballería y decide, o sea, se vuelve loco y quiere él mismo ser caballero andante, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí se cambia el nombre, Don Quijote, también rebautiza su caballo, empieza a buscar Rocinante, y bueno, y sale, y bueno, recibe palo, y regresa a su pueblo otra vez, y decide otra vez salir, pero con Sancho Panza, Ajá. que va a ser su escudero. Claro, buena parte de esa primera parte, porque el Quijote son 2 libros, ese primer libro es unas conversaciones muy entretenidas entre Sancho y Don Quijote, pues Sancho es un simplón. Uh-huh. ¿No? Sí, incluso se dice que los primeros 5 capítulos de la primera parte están pensados para hacer un solo libro, Uh-huh. ¿no? Que en ese libro no aparece Sancho Panza. Sí. De hecho, es como que él sale, lo apalean y regresa, sí. y ahí podría terminar. Y algunos creen que es que después Cervantes se da cuenta de todo el potencial que tiene este personaje y dice, no, vamos a juntarlo junto a otro personaje que sea su complementario, o sea, un hombre ignorante, un campesino, pero que es muy jocoso, gordo, en comparación que él es flaco. Flaco y alto, y gordo y chiquito. Exacto, y entonces a través de la interacción de ellos, ¿no? Uno que es muy idealista y loco y el otro muy realista y básico, hacer pues una novela mucho más ambiciosa. En este primer libro, Don Quijote hasta cierto punto va convenciendo a Sancho de que las cosas que él le cuenta no son tan fantasiosas, porque hasta cierto punto. Hasta cierto punto. O sea, Sancho como que al final sí termina creyendo un poco estas cosas. Sí, un poco, pero sí, algunos dicen, creo que Salvador de Mariaga decía que en la novela se opera la sanchificación de Don Quijote y la quijotización de Sancho Panza. Eso tampoco es así, porque Sancho ciertamente cree algunas cosas, pero no todo, ¿no? Siempre a veces, por ejemplo, la primera vez que salen es sin dinero, ¿no? Porque en las novelas de caballería los caballeros no andan sin dinero. Sí. Y después, no, vamos con dinero, ¿no? Don Quijote. Pero por ejemplo, si Sancho le cree, o sea, las cosas que le promete, dice, bueno, yo te voy a dar una ínsula. Una ínsula, claro. Y llega a una parte donde le dicen, no, vamos a ínsula, y van a pie. Claro. Van a pie a la ínsula, y Sancho cree que, bueno, que llegó a su ínsula a pie, ¿no? Entonces, bueno, eso revela la ignorancia geográfica que debía tener un hombre tan simple como ese, ¿no? Porque obviamente para llegar a una ínsula, a una isla, hay que cruzar el agua. Tú lo has dicho, es más ignorancia que locura, ¿no? Claro. Quizás es más ignorancia que locura. Claro. Y todo caballero tiene que tener una mujer ante quien se rinde, ¿no? Ajá. Entonces, Don Quijote se imagina una mujer que en realidad no es un ser imaginario, o sea, sí existe, lo que pasa es que una mujer muy fea. Él la transforma. Y él la transforma en su mente, por supuesto. Así es. Ajá, Dulcinea Toboso. Sí, era una labradora, ¿no? Era una labradora y él la imagina como princesa, y bueno, Sancho es el que al final, en la segunda parte, lo confronta a él, ¿no? Con Aldonza Lorenzo, y cuando la ve, o sea, una campesina gorda que se monta en un burro, y entonces él piensa que es un encantamiento, ¿no? Que, o sea, que uno de los encantadores de los caballeros, o sea, la transformó y la afeó, pues, ¿no? Claro, no, claro. Es algo muy crudo, o sea, la historia de Don Quijote y Dulcinea no es la de Romeo y Julieta. No. No. Para nada. Bueno, yo diría que Cervantes, parte de la grandeza de él está en la crítica que pudo haber anticipado a los medios de comunicación de cuando el espectador se cree demasiado un reality o cosas de las películas. Y, por ejemplo, un problema que enfrentan muchas veces los adolescentes es querer comparar a sus novias con las estrellas de televisión. Es decir, bueno, no, eso es un mundo de fantasía. Y como que a Don Quijote le pasa algo parecido, ¿no? Sí, o sea, tiene la idea de un romance caballeresco, pero que en la vida real eso no va a ocurrir. Y que para él es, bueno, de verdad muy problemático, pues. O sea.
te pregunto, ¿el objetivo principal de la novela es una crítica a estos libros o no necesariamente, a los libros de caballería? Es lo que él declara, eso es muy importante tu pregunta. Desde el autor, el narrador lo dice, que su novela es una invectiva contra los libros de caballería. Sin embargo, es algo extraño porque este personaje que se crea para ridiculizar los libros es un personaje con el que uno se va encariñando y con que el narrador se va encariñando a lo largo del libro. O sea, no lo pone como un tonto o como un imbécil, ¿no? No, uno al final termina apoyando Sí, a si tú Don comparas, Quijote. por ejemplo, porque sabes que es un Quijote falso en su época, ¿no? Sí, de eso hablaremos un poquito más adelante. Ahí ese Quijote sí es horrible, o sea, es un tonto, es un necio y termina en el manicomio. No es ningún héroe, pero el No. Don Quijote de Cervantes sí tiene un aspecto heroico que uno al final dice, se siente simpatía por el personaje. Vamos a ir a escuchar un tema musical y seguimos en esta conversación sobre Don Miguel de Cervantes y su obra cumbre, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. @GAndrade80 es mi Twitter. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Hoy converso con Víctor Carreño sobre Miguel de Cervantes y, por supuesto, su gran obra, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Son 2 libros, Víctor. En el primero se narran unas aventuras, pero por algunos motivos ellos tienen que regresar, Sancho Panza y Don Quijote, a su lugar de provisionamiento, el pueblo donde ellos son oriundos, ahí en La Mancha. Y entonces el segundo libro narra sobre una nueva salida. La tercera. Y claro, estos se escribieron con 10 años de separación entre uno y otro libro. Sí, pero la historia transcurre así como 1 o 2 meses. 1 o 2 meses. Hay que... Pero hay una cosa curiosa que tú mencionaste en el segmento anterior y que a mí me parece de lo más grandioso de esta novela, que es que después que salió el primer libro hubo un imitador Así es. que trató de plagiar, digamos así, o continuar las leyendas, las historias, las aventuras de Don Quijote. Y Cervantes acude a un recurso literario magnífico, que es que cuando Don Quijote sale por tercera vez, ya él es famoso. Así es. Y ya él sabe que la gente está hablando de él. Así es. Y que presumiblemente la gente está hablando de él no por lo que Cervantes había escrito en ese primer libro, sino por lo que ese plagiador había escrito. O sea, que el propio Don Quijote tiene que aclarar que muchas de las cosas que se dicen sobre él no son verdaderas. Así es. Oye, un recurso de genio, en verdad. Sí. ¿Eso se había hecho antes en la literatura o es primera vez que un autor hace una cosa como esa? Porque a mí me parece una cosa maravillosa. Mira, creo que leí una vez que en Borges que habla en Homero, creo que en la Ilíada se muestra un casco donde salen los héroes de la Ilíada, ¿no? Eso es lo que llaman la metaficción, cuando la obra dentro de la obra, ¿no? Que también sale en Shakespeare, cuando que se representa una obra dentro de una obra. Que es una obra donde matan a alguien, como así como en el caso de Hamlet, claro. Sí. Ahora, esta tercera salida ya no es tan heroico, tan idealista como las primeras 2, ¿no? Y Así con el paso del tiempo, Don Quijote se va descantando un poco, se va desencantando de ese ideal que él tenía caballeresco, ¿no? De liberar a los huérfanos, de socorrer a los huérfanos y enfrentarse a monstruos y tal. Y hay una cosa muy extraña, que son unos personajes que son oriundos del pueblo de él, hacen como una pequeña conspiración para engañar a Don Quijote y convencerle de que él tiene que regresar a su aldea originaria y renunciar a todas esas tonterías caballerescas, ¿no? Así es, sí. Sí, la segunda parte de la novela se observa un mayor desengaño. Que esto también, bueno, Cervantes está viejo de alguna manera, ya de alguna vez se ve en perspectiva, ¿no? El fracaso de su vida. Y también España, de alguna manera, ese imperio que todavía... La España la decadencia. Es una España que entra en una lenta decadencia, pero irreversible, ¿no? Irreversible. Y entonces todas estas cosas de alguna manera confluyen en la segunda parte y ciertamente hay dentro de su aldea quieren traerlo y dicen, bueno, la mejor forma es entrar dentro del juego de él, ¿no? Y un caballero, el bachiller Sazón Carrasco se hace pasar por caballero y retarlo. Y bueno, si lo reto, por cierto que la primera vez había perdido, o sea, vuelve a intentarlo. ¿La primera vez, eso es en el primer libro o en el segundo libro? En el segundo libro. Entonces, lo reta y dice que, bueno, que Dulcinea no es la mujer más
más bella del mundo. Y queda el honor ofendido. Don Y Quijote. queda el honor de... Entonces Don Quijote decide, no, yo tengo que defender, y lo tumba. No sé, no con la espada, ¿no? Sino más bien con el caballo, porque Es como un torneo de caballeros. o sea, para no herirlo, ¿no? Mm. O sea, hace jugar, pero no le da con la espada, sino que Sí. simplemente lo roza ligeramente y cae, pues, ¿no? Esto ocurre, recuerdo, en las playas de Barcelona, creo. Sí, ¿no? sí. Y entonces él lo dice, reconoce que Que Dulcinea no, es no es la fea. más bella. Dice, no lo reconozco, mátame, porque Dulcinea es la más bella y yo el caballero más desdichado de la tierra. Y entonces el otro dice, yo no quiero privar al mundo de tan noble caballero. Simplemente regrésese, ¿no? A su pueblo. A su pueblo, ¿no? Y entonces ahí es cuando regresa. Y él accede, pues. Él accede, él cumple, exacto. Sí. Él, Porque es el ideal caballero también, ¿no? Sí, pero también O sea, algunos el ideal dicen- caballeresco, sí, el pero cumplir, algunos cumplir dicen las también promesas. que Don Quijote es un loco que, digamos, que inicia un juego donde él respeta las reglas de su juego. Bueno, como buen caballero. Eso Como es lo buen que ese es el ideal Y como de un poeta caballería. o como un artista, pues, Claro. él crea un mundo y todo dentro de ese mundo tiene una lógica, una coherencia. Cuando él regresa, entonces él se enferma. Él se enferma y me llama al médico y él dice que fue el parecer del médico que melancolías y desabrimientos lo acababan. Así que curara la salud del alma porque la del cuerpo peligraba. Y es cuando hace el testamento. Claro, y las escenas finales son desconsoladoras un poco porque todo ese ímpetu y todo ese idealismo del cual se había cubierto empieza a declinar e incluso creo que llega, tú me corregirás, pero creo que llega a decir que él ha sido un tonto en crear todas esas cosas de caballería y tal. Sí, pero fíjate que pienso yo, porque tú sabes que desde el Quijote hay toneladas Sí, de claro, interpretaciones, claro. ¿no? Creo que lo interesante es que separar entre el narrador y el personaje, porque el personaje ciertamente está desengañado de todo, pero el narrador nunca pierde el sentido del humor. De hecho, él le decide hacer el testamento y cuando ven todos o sea, están todos muy tristes por su agonía, pero cuando ven que les queda algo en el testamento se alegran un poco, ¿no? Ujú. Y entonces ya no están tan tristes porque recibieron su parte de Pero la el que, herencia. el que sí está muy triste es Sancho. Que Pero lo anima- hasta él se alegra un poco. hasta él se alegra un poco con el testamento. reparto. Entonces, Pero digamos que en la tónica general sí está triste porque él quiere seguir esas aventuras. él ¿no? quiere seguir, sí, él quiere seguir y Sancho y Don Quijote le pide perdón, pues, ¿no? Por haberlo envuelto a eso, ¿no? Pero sí, eso es parte de la emoción de la novela, pues, ¿no? De que, o sea, es algo como queda inconcluso, pero bueno, uno no quiere seguir, ¿no? Que quisiera seguir con esa ilusión, ¿no? Y creo que es en parte quizás lo que diferencia la novela moderna de otras narrativas, ¿no? Eso lo decía Lukács, ¿no? Que la épica se construye sobre un mundo cerrado. Pues los héroes griegos saben por qué mundo se mueven. En cambio, el héroe novelesco conservante es un héroe que sale a un mundo abierto, donde no se sabe dónde acaba, donde son los límites de la verdad y la ilusión. Mucha gente habla del Quijote sin haberlo leído. Eso es un cliché, pero es cierto. Y claro, alguna gente tiene temor de leer el Quijote porque está escrito en un lenguaje que a veces es un poco difícil de captar Sí. en nuestro siglo XXI. Claro, no es el poema del Mío Cid, que eso sí es mucho más Sí, difícil. así ¿verdad? es, así es. Ujú. Yo creo que para un lector del siglo XXI puede haber 2 o 3 palabritas un poco difíciles y claro, teniendo en cuenta el estilo rimbombante que vino a prosperar en el siglo de oro de la literatura española después, pues eso a nosotros nos costaría un poco, pero esos temores, ¿están bien fundados o no? El temor a leer Sí, el temor Quijote. a leer el Quijote. Para una persona que no sea experta en literatura, porque a Sí, nuestros oyentes. mira, yo pienso creo que hay que leerlo con paciencia, porque claro, es un libro muy largo, son como 1000 páginas, ¿no? Pero yo pienso que tiene una cantidad de situaciones, de personajes así muy cómicos e inesperados, situaciones inesperadas que de verdad pueden hacer divertir a cualquier lector. ¿Se puede empezar por una película, una versión adaptada que tú Mira, recomiendes o tú dirías ninguna? Porque yo- de esto a mí sé me que hay un gustó- debate, porque es una es un novela debate. muy difícil de plasmar en el cine. Se han hecho Por lo varias extensas versiones, que sí. y en primer lugar por lo extensa que es, ¿no? En segundo, no vas a cubrir en 2 No, horas no. o en una miniserie esos diálogos tan ricos entre Sancho y Don Quijote. Pero además de eso,
por la metaficción que tú mencionas y que hay novelas intercaladas, ¿no? Sí. Mira, el Quijote soviético a mí me gusta mucho, ¿no? Sí. Y claro, las adaptaciones lo que hacen es una selección de capítulos, ¿no? Claro, es una desventaja, muy bueno que lo dijera con respecto a Shakespeare. Hay muchas más versiones. Shakespeare fue escrito para hacerse películas, o sea, para montarse en teatro. Sí, el teatro está muy cerca del cine, ¿no? Claro. Entonces hay muchas versiones de Shakespeare hasta recientes, pues, ¿no? Claro. De obras de Shakespeare, ¿no? Mientras que Cervantes no, o sea, son más reducidas las versiones de Cervantes al cine del Quijote. Claro. Vamos a ir a escuchar un tema musical y en el próximo segmento, que es el último, me gustaría conversar sobre la influencia cultural de Don Quijote y los distintos modos de interpretar esta novela que ha habido en la crítica literaria. @Andrade80 es mi Twitter, converso con Víctor Carreño. Seguimos en Ágora, @Andrade80 es mi Twitter. Hoy converso con Víctor Carreño sobre Miguel de Cervantes, que este año 2016 se cumplen 400 años de la muerte de Cervantes y por supuesto de su gran obra Don Quijote de la Mancha. Víctor, influencia cultural de Cervantes y Don Quijote, vastísima me imagino, pero danos algunas luces sobre lo más relevante. No, para mí lo más relevante es que se ha visto pues como el que más influye con Don Quijote en la creación de ese género que después se va a conocer como la novela moderna, ¿no? Y esto no es inmediatamente, ¿no? O sea, al principio cuando aparece en su época, en el siglo XVII, se cree que es una obra simplemente cómica, ¿no? Ya es con el tiempo... se le empieza a ver el genio. Sí, y sobre todo por la influencia que Cervantes tiene en varios novelistas, ¿no? Por mencionar solamente algunos, pues en Dostoyevsky, en Flaubert, en Thomas Mann, ¿no? Todos ellos han reivindicado, pues, ¿no? la influencia de Cervantes, ¿no? Son grandes novelistas. Hay un aspecto del Don Quijote que a mí me molesta y te lo quiero plantear a ver tú cómo ves esta molestia que yo tengo. Yo soy una persona muy racional, muy analítica y obviamente, o por lo menos intento serlo, ¿no? En algún momento no lo soy, por supuesto, pero yo valoro la racionalidad altamente. Y claro, una novela que exalte a lo largo durante la mayor parte de ese texto, que exalte el idealismo, que raya en la locura, yo eso a veces lo veo problemático. Y claro, tú me dirás, bueno, pero no es culpa de Cervantes o quizás no todo en la vida tiene que ser racional. Y yo puedo estar de acuerdo con eso. Pero yo en algunas ocasiones he visto algunos abusos de gente que ha leído el Quijote para justificar tonterías. Porque claro, basándose en esta idea de que si hubo un tipo en un oscuro pueblo de allá de España, que él, por más que la gente le decía que no hiciera algo, él siguió y se empeñó y lo hizo. En función de eso, muchos otros locos han querido emular, justificar sus locuras, invocando a Don Quijote. Por ejemplo, el personaje del Don Quijote muchas veces es elogiado en la literatura de autoayuda y toda esta literatura que hay de que tú tienes que conseguir tus sueños a toda costa y no importa cuán loca es una idea, hazla. Y yo creo que con esas cosas hay que tener mucho cuidado porque tanto en el mundo de los negocios, que es donde más prosperan estos libros, como en muchas otras cosas, bueno, si la gente a tu alrededor te dice que una cosa es peligrosa y que no la debes hacer, debe ser por algo. O sea, está bien en retar un poco la sabiduría popular y tal, y lo que el común de la gente opine, pero yo creo que hay que ir con más cautela, ¿no? Y no ir diciendo siempre, si tú tienes un sueño, cúmplelo, ¿no? En algunos casos tiene que haber límites. Y el uso político también. Que alguien como Chávez se empeñara en proponer un sistema político que hoy en el año 2016 sabemos que eso no sirve, que eso está colapsado. Y como muestra el tremendo castigo que hubo en el voto hace algunos meses, y que alguien como Chávez continuamente, para justificar sus locuras, invocara la figura del Quijote, para decir, bueno, así como en el Quijote todo el mundo le decía que eso era una locura, pero él seguía avanzando, porque como dice una frase que tengo entendido que en realidad es apócrifa, que si los perros ladran es porque estamos avanzando, Chávez decía, bueno, pues así yo me empeño y el mundo me podrá decir que yo estoy equivocado, pero yo sigo adelante como el Quijote.
yo no sé si echarle la culpa a Cervantes de eso, no creo que tenga la culpa, pero sí creo, sí creo que ha habido un abuso del Quijote o de la interpretación del Quijote en algunos lectores. ¿Tú cómo ves eso? Sí, me parece que si Cervantes supiera que Don Quijote fue usado como emblema de la autoayuda, como, O del socialismo del siglo XXI, que también sí. ha sido usado, ¿no? Sí. O sea, muchas veces a Chávez se le decían, comandante, mire, no hay allá por allá. Y él decía, el Quijote avanzó y todo el mundo le dijo que estaba loco, pero él siguió y hay que emular al Quijote. No, Sí. yo creo que a veces Es las una cosas hay que confusión. frenarse. Claro, yo no quiero dar la última palabra sobre él, que yo no soy como voy a hacer como la Biblia, ¿no? Pero hay una cosa que crea Cervantes que es la ironía, ¿no? Que es muy diferente de la ironía griega. Pues. Es como decía Octavio Paz, es la suspensión del juicio moral, ¿no? O sea, el Cervantes siempre se ve al Quijote con distancia. Nunca dice, este es el Cristo nuevo, ni el hombre nuevo, en ningún momento. Siempre es una Y tú burla. dirías que gente como Chávez no captó esa ironía. No, yo creo que no lo leyó. Y si lo leyó muy mal. Entonces, no, nada que ver. Nada que ver. No, es la impresión que yo me llevo, porque ciertamente es la impresión, eso que tú estás diciendo de Cervantes, ciertamente es la que yo me llevo, porque si bien es un personaje con el cual uno puede simpatizar en la novela, no es un héroe que hay que emular, No, no y se presenta además, de esa manera, pero ha habido gente que sí lo ha interpretado como el héroe que hay que emular. Sí, así, por ejemplo, como hay gente que cree que Superman es alguien de imitar y digno de imitar, y bueno, y se tira por el balcón. Se tira por el balcón y eso, no. Yo creo que, mira, si quisiéramos ver un paralelismo para mí, de lo que quería Cervantes hace con Don Quijote, es pensar en una película colombiana, no sé si tú la viste, Bolívar soy yo. Sí, claro. Bueno, un tipo que se cree que es Bolívar y va a la calle, se viste como Bolívar y quiere convencer a la gente. ¿A dónde lleva eso? Es un disparate. Es ridículo. Pues, es ridículo y un disparate, ¿no? Claro. Entonces, claro, Cervantes inventa. O sea, una cosa es confundir la ficción con la realidad, que es el error de las utopías, ¿no? De que creer en que un mundo perfecto se puede llevar a la realidad y al final lo que origina son distopías, ¿no? Fíjate que cómo termina la novela. Don Quijote dice adiós a la caballeranate, se regresa a su aldea, hace testamento y muere, ¿no? O sea, Cervantes no dice, no, vamos a continuar así con la locura, ni se identifica tampoco, ¿no? Tanto así que cuando se evoca la batalla de Lepanto es otro personaje, no es Don Quijote el que fue la de Lepanto, son historias diferentes. Claro, ya casi nos vamos. Me has hablado del impacto de Don Quijote en la literatura. Cerremos con Cervantes. Sin duda, la influencia de él no menguará. O sea, está sentado como quizás el más grande de las letras hispanas y así persistirá. Uh-huh. ¿Tú cómo ves el futuro del legado cervantino? ¿Se mantendrá? Yo creo sobre que todo en otras lenguas. Sí, yo creo que sí se mantendrá, que se seguirá leyendo. Yo creo que una obra demuestra su vitalidad cuando es polisémica, ¿no? Cuando admite infinitas y hasta contrapuestas, ¿no? Contradictorias interpretaciones. Y eso lo mantiene el Quijote. Quizás Cervantes tiene la maldición del autor que tiene mucho éxito con una obra y las otras son eclipsadas, porque si bien yo sé que él escribió muchas otras obras, la verdad es que esas otras novelas y otros textos casi nadie los lee en realidad. Así es. Incluso él creía que el Quijote no era su mejor libro, sino el Persíles y Segismunda, que ese sí fue su último libro, y ahí se está equivocado. Ahí está totalmente equivocado. Pero hay una vasta diferencia de calidad entre el Quijote y los otros textos. O sea, que estamos justificados en solo leer al Quijote. No, podemos leer, yo recomendaría... No, por supuesto, pero digo... las novelas ejemplares, los entremeses. Pero digo, estamos justificados en darle mucha más dedicación, en atención al Quijote que a las otras obras. Sí, claro, pero... No es como Shakespeare, por ejemplo, que bueno, quizás su obra cumbre es Hamlet, pero Romeo y Julieta, Macbeth, todos esos textos están casi a la par de Hamlet. Claro. No es así en el caso de Cervantes. No, pero sin embargo sí hay una evolución. Si lees la obra de Cervantes en conjunto, ves que todo va hacia el Quijote. O sea, hay una progresión.
Víctor, muy agradecido por haber venido a Ágora. Cuando quieras regresar. Muchas gracias a ti por esta oportunidad. Gracias a Franklin Palmar, que estuvo en la edición y montaje, Fernando Mateos en el control técnico, Norelba Torres en la producción, Jesús Urbina es el director de Luz Radio y quien les habla, Gabriel Andrade, estuvo en la conducción. @Gandrade80 y nos vamos con un tema de Franco De Vita y Natalia Jiménez, Tan Solo Tú. @Gandrade80 es mi Twitter.